Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Hoy tenemos un programa muy interesante con invitado especial. Aquí en el estudio tenemos a don Aurelio Sastre. Un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenos días. Y desde la capital de España tenemos al economista don José Ramón Riera, economista, columnista importante sobre temas económicos en el debate, interviniente en cantidad de medios de comunicación, en tertulias sobre temas económicos, una de las personas que mejor maneja a nivel estadístico los datos de deuda, paro, déficit público, no solo en España, sino en medio mundo, también con su web, o mejor dicho, sus informaciones en la página si el gobierno lo permite, en definitiva, con un historial importante, con una trayectoria de trabajo también en Estados Unidos, es decir, quizá una de las personas mejor informadas en España en materia económica, a la cual vamos a saludar. Don José Ramón, un saludo. Muy buenos días, don Gervasio, un placer de estar aquí de nuevo con vosotros en Popular TV. Pues para nosotros es también un placer poderle tener un lujo, todo un lujo para nuestro programa. Yo iba a decir que quizá de lo que más se va a hablar en los próximos años en Europa y en España, por supuesto, es del tema de deuda pública, de déficit unido a la deuda pública, que puede ser una implosión social en pocos años si seguimos a este ritmo. Y usted, que maneja datos, y que antes me decía fuera de pantalla, datos que yo creo que van a acongojar, y lo digo así, a cualquier ciudadano sensato, sobre la deuda de España, pues que nos diga cómo está el asunto, cómo está el horno de este país en la que se parece a una casa en la que entran 2.000 euros y se gastan cada mes 4.500. No, pues al final esa casa queda absolutamente endeudada, no solo para sus hijos, para sus nietos, y viene la gran tragedia familiar. Bueno, pues algo similar está, para que lo entiendan nuestros televidentes, está sucediendo en España. ¿No es así, don José Ramón? Sí, efectivamente. En estos momentos nuestra Organización General del Estado se ha vuelto absolutamente loca. Ayer publicaba por la tarde, a última hora, el Tesoro Público, el responsable de la negociación de la deuda para la Administración General del Estado, los datos a cierre del mes de febrero. O sea, es el mejor centro de información de la deuda de la Administración Central del Estado, porque además, fíjense ustedes que estamos hablando, ayer día 6 ya dio los datos del mes de febrero. Lo que pasa es que son escalofriantes. En 2 meses, el Tesoro Público ha necesitado pedir prestados 24.000 millones de euros más entre enero y febrero, 24.000 millones de euros más, cuando el año pasado, en 12 meses, tuvo que pedir 48.000 millones de euros. Es decir, en solo 2 meses nos hemos endeudado lo mismo que en el 2024 en todo el año. Es decir, el 50% de la deuda del año pasado nos la hemos tenido que comer en los 2 primeros meses de este año. ¿Esto qué nos indica? Bueno, pues digo la cosa clara. Que hay un déficit de caja mucho más alto del esperado, y eso puede venir por varios motivos. El primero, porque estamos pagando facturas atrasadas que debíamos, porque al día 30 de noviembre debíamos 55.000 millones de euros a proveedores y acreedores. No tenemos que olvidar esto. No sabemos el dato de diciembre, lo cual quiere decir que estamos en un déficit de caja muy preocupante. Un déficit de caja que es en cuánto ingreso y cuánto pago. Luego está el déficit contable, cuánto contabilizo como gasto y cuánto ingreso como devengo en total. Y la caja es el mejor indicador de la situación de un país. 24.000 millones en 2 meses es para echarte a temblar, teniendo en cuenta que además enero y febrero son buenos meses de recaudación, porque en enero se recauda el IRPF
de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos el día 20 y el día 30 el IVA de los mismos colectivos. Lo que pasa es que ese IVA se lleva al mes de febrero como ingreso porque no da tiempo a contabilizarlo como ingreso del mes de febrero. Total, enero y febrero, buenos meses, hemos necesitado nada más y nada menos que 24.000 millones, para que echémonos a temblar. Don José Ramón, la deuda total del Estado español, consolidada bajo el protocolo de déficit excesivo, a 30 de noviembre, que es el dato último que ha publicado el Banco de España, es de 1.621.000 millones. Es decir, 500.000 millones más desde que está Pedro Sánchez en el gobierno. Aquí está el meollo de la cuestión de lo que está sucediendo en Europa. A mí me parece todo esto una irresponsabilidad tan grande que a los gobernantes habría que llevar ante los tribunales. Esta es la auténtica realidad. Y me llama la atención cómo los medios de comunicación, a derechas e izquierdas, de esto no dicen ni media palabra. Prácticamente los programas económicos, es verdad, como en el que usted suele ir, Pulso, aquí, en Pulso Empresarial, pues bueno, pero Pulso Económico, con nuestro amigo Xavier Horcajo, y otros en los que participa, en el diario El Debate, etcétera. Pero la gran mayoría, ese elenco que a derecha e izquierda está en lo que no es importante, y ahora entraremos en el meollo de la cuestión, está sustrayendo a la sociedad española la realidad que vivimos. Lo que debiera de ser, y lo digo con todo respeto, un delito. Porque estamos hablando, don José Ramón, mucho de los políticos, pero aquí la clase periodística, en general, es culpable, más incluso, de todo lo que está pasando, porque no está informando de todo este asunto, que esto es de una gravedad imposible, es decir, una gravedad que va a tener consecuencias, yo creo que inmediatas, a poco tiempo, porque ahora vamos precisamente con otra pregunta, don José Ramón. Sí, vamos a ver, simplemente por poner el contexto. En el año 2009, Grecia, George Papandreou, levantó la mano y dijo: señores, Grecia tiene un problema, y el problema es que las estadísticas están todas falsas. Y por lo tanto, si no tenemos un 6% de déficit, tenemos un 12%, que luego se comprobó que fue un 15%. Ayer yo explicaba, dando caña, que en España estamos empezando a tener un problema muy grave, muy serio, en el falseamiento de los datos públicos. Y, por ejemplo, ponía el caso del paro. ¿Cómo es posible que teniendo un paro del 16,4% en el año 2018 pagásemos 1.500 millones de desempleo, y en el 2025 con un paro del 10,4% estamos pagando 2.200 millones de euros? Es decir, esto están trucando las estadísticas, y ellos lo saben perfectamente con el tema de los fijos discontinuos, que cobran desempleo pero no cuentan parados, y por lo tanto un día va a saltar a la palestra que España está declarando datos falsos. A partir de ese momento, no nos olvidemos, 3 rescates en Grecia, 340.000 millones que fueron necesarios para rescatar a Grecia, 10 años de rescate y una pérdida de las pensiones nominales del 30% y una pérdida de los salarios públicos del 30%. Y esto es lo que nadie en este país está diciendo, nadie está contando, y todos los medios tienen una responsabilidad, y la sociedad civil también, sobre lo que... Sí, pero la sociedad no se la está informando mucho de esto. Es decir, si este asunto que usted está informando hoy con datos, que ahora vamos de algo todavía más grave que vamos a informar, los medios tradicionales, las cadenas de televisión, las radios, algunas de ellas, con profesionales que, cargados de millones en sus nóminas, podrían ser muy libres para poder decir esto, no lo dicen. Están siguiendo el itinerario que les manda el gobierno o contestando indirectamente, porque está en la auténtica realidad, no se está hablando. En fin, como no tenemos mucho tiempo, vamos con lo de Europa, y nos desayunamos ante esta situación, y por eso digo que aquí hay gato encerrado. Aquí lo que se parece es que hay una pelota de deuda tan grande en Europa que estos dirigentes de la Unión Europea irresponsables
irresponsables y me quedo muy suave. Quieren crear algo así como lo del COVID, es decir, 800.000 millones para armamento. Es decir, un país como Rusia, que tiene una renta per cápita de 13.000 y pico dólares, no puede ser un país invasor de Europa ni un riesgo. Solo puede ser un riesgo porque tiene la bomba atómica, tiene armas nucleares, pero eso desde hace muchos años. Entonces nadie en su sano juicio se puede creer que ahora tenemos que armarnos a toda velocidad con estos gastos. A mí me huele, don José Ramón, que esto es para ocultar cosas que realmente se nos escapan. Sí tengo una cosa clara, que los ciudadanos tienen que cuestionar todo lo que dicen los gobiernos, por naturaleza, porque hemos visto, y la historia nos dice, que los gobiernos nos engañan, casi siempre, no digo siempre, pero casi siempre. Por lo tanto, a nivel intelectual conviene cuestionar todas estas cosas. De repente, estos señores que hace 5 años creaban empresas mixtas con Rusia, como Gazprom, patrocinaba la Champions, Gazprom. Tenía un presidente Gazprom, esa empresa mixta, que era socialdemócrata, fue el señor Schroeder, creo que era, que fue canciller, que iban a hablar, hacían elogios de Putin, ese personaje que era igual, si es criminal, igual de criminal entonces que ahora de repente se vuelven belicistas. Luego aquí hay gato encerrado. No sé qué gato encerrado hay, pero hay. Don José Ramón, no me extiendo más. ¿Qué le parece esto de los 800.000 millones? Vamos a ver. Yo, hay una cosa que nunca entenderé y nunca puedo aceptar. ¿Queremos armamento? Muy bien, comprémoslo, sin ningún problema, pero no con deuda. No con deuda. Vamos a ver. Europa en estos momentos está ya en un 85% de deuda global, teniendo en cuenta que Alemania está en un 65%, Francia en un 115%, España en un 105%, Italia en un 137%, tres de los cuatro grandes hemos superado de largo el 100% de nuestra deuda sobre el PIB. Oiga, ustedes quieren tomar decisiones armamentísticas, tómenlas, pero a base de reducir el gasto, no de endeudarlos. Lo que no puede ser es, primero, decir, no, nos vamos a meter armamento, pero a base de deuda. Y es más, poquito, el déficit que genere en las cuentas públicas de los países no lo vamos a contar. El déficit, o sea, el porcentaje de incremento en la deuda no lo vamos a contar. Paren. Que usted no lo cuente no significa que los mercados no lo cuenten. Vamos a ver, ayer el Bund, es decir, el Bund, que es el bono alemán a 10 años, se puso en el 2,93% de interés, casi rozó el 3% de interés. ¿Esto qué quiere decir? Que la prima de riesgo que se mide sobre el Bund alemán a 10 años, el bono alemán a 10 años, que se llama Bund, se ha ido al 3%, y ahora la prima de riesgo española, que está siempre como mínimo en 70-80 puntos por encima, quiere decir que los españoles que se endeuden, la administración pública cuando se endeude, en lugar de pagar el 2,7 que estaba pagando hace unos meses, 2,8, va a tener que pagar un 3,7, un 3,8, y nos estamos acercando al 4%. Alemania, y los nuevos gestores han dicho, no, vamos a cambiar la Constitución y nos vamos a endeudar hasta donde nos dé la gana. Y los mercados le han dicho, sí, usted pida, pero en lugar de pagar al 2,40 o al 2,50 o al 0 que llegaron a pagar hace 8 años, ustedes lo van a pagar ya al 3. Y como sigan así, al 4. Y como los alemanes se endeuden a base de intereses del bono alemán a 10 años al 4%, nosotros lo pagaremos al 5 o más. No nos olvidemos que esa deuda no es soportable y que es que los intereses de la deuda es uno de los gastos más salvajes que tiene en estos momentos Europa. España este año necesita refinanciar 200.000 millones solo de deuda antigua que vence al 0% de interés, y la vamos a tener que pagar al 4% de interés. 200.000 millones al 4 son 8.000 millones más de gasto este año.
24 habremos cerrado en 42.000 millones, 8.000 millones más, son 50.000 millones de euros. Y esto, explíqueme usted, don Gervasio, cómo se paga. ¿Por impuestos? Ya, pero los impuestos ya no dan más. Hemos crecido en tasas impositivas desde que está Pedro Sánchez en un 51,5%. ¿A dónde quiere llegar en la imposición para poder pagar toda esta fiesta? Los festivales en Santander se pagan con el dinero de los santanderinos. Los festivales de la deuda se pagan con los impuestos de los españoles. Es que no da el dinero. De las pensiones están subiendo a un ritmo de 12.000 millones de euros al año, a final de año 12.000 millones. Las clases pasivas 6.000, los intereses 8.000. Seguimos en los salarios públicos en 11.000. Sume usted 12.000 más 8.20 más 6.26 más 10.36. Solo el gasto público va a subir casi en 40.000 millones de euros antes de bajarnos del autobús. Pero si además nuestros ingresos son siempre inferiores a nuestros gastos, ¿cuánto vamos a necesitar endeudarnos para pagar el día a día? El año pasado fueron 50.000 millones y todo consolidado, y ahora 40.000 millones más de gasto y además sin contar todavía el armamento. Oiga, ¿qué nos vamos a endeudar en 100.000 millones? ¿Cómo vamos a pagar los intereses de 100.000 millones al 5% de interés? Don José Ramón, de verdad que gracias, muchísimas gracias, y enhorabuena por hacer un servicio a la verdad, porque usted bucea en los datos, saca los datos oficiales, no solo de España, sino de diferentes países. Otro día hablaremos de lo que está sucediendo en Estados Unidos, donde usted ha vivido bastante tiempo, y que no es lo que están contando aquí en Europa, por cierto. Y bueno, pues siga desde nuestros altavoces de la libertad. Vamos a seguir machacando e informando a la opinión pública. Allá otros con su responsabilidad. Don José Ramón, un abrazo. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Un abrazo. Bueno, pues don Aurelio, ¿qué le parece? Estos datos son escalofriantes, ¿no? ¿Cómo se ha quedado? Vamos, yo creo que estos son para deprimir a cualquiera. Pero lo venimos diciendo hace tiempo. Claro, pero ya ahora, con esta aplicación... Sí, ¿no? Son datos además muy absolutamente autorizados, muy estudiados. Y yo creo que no pueden ser más pesimistas en relación con la economía. No es nada sorprendente, nosotros lo hemos venido denunciando. La actuación en el terreno económico de este gobierno ha sido un verdadero desastre para el país, para la economía del país. Han tenido quizás pero con sentido, porque claro, echamos la culpa al gobierno, que la tiene, pero también en esto la oposición, que es partícipe, y los medios de comunicación. La oposición está en otra onda. Sí. Usted ve lo que está haciendo la oposición y dice, pero bueno... siguiendo los pasos de otras cosas. Vive en la realidad, ¿no? Yo estaba viendo... ayer un vídeo que acaban de lanzar que te hace sentir vergüenza ajena, ¿no? Sí. Es trivializando. O sea, a mí me parece que la situación de España es suficientemente grave como para no trivializarla, como para no hacer chistes con la situación. Y entonces se encuentra con una oposición que sale ahí con un vídeo, un vídeo absurdo, que no viene a cuento. Situación económica, pues los datos que ha dado son alarmantes. Y esto de Europa también, ahora, de una gravedad. No, bueno, es que yo creo que de ahí parte hoy el hecho de la barra libre que tiene este gobierno, viene fomentada también por Europa. Y esto que decía, yo creo que ha comentado usted, es absolutamente cierto. Parece que aquí cada 5 años ha de hacerse algo que justifique ese enorme gasto. Claro. Surgió una pandemia. Esto, lo del armamento es la nueva pandemia. Eso pero vamos, lo tengo claro. 800.000 millones que además lo han improvisado, sin ningún debate, sin ningún proyecto. Nada, sin consultar con los ciudadanos. Claro, sin consultar. Y hablamos de 800.000 millones que además ya veremos qué control. Yo creo que en este momento todos los comisionistas de Europa están preparando, tienen sus colmillos afilados para entrar, como han entrado con los temas, por ejemplo, de COVID, de la emergencia y todo esto. Las comisiones van a sobrevolar todo el gasto de armas.
Porque es así, es por la falta de control del gobierno y con qué alegría y con qué falta de responsabilidad se está llevando a cabo el gasto. Pero esto además lo está liderando una señora como la señora von der Leyen, cuestionada. Bueno, la historia de la señora von der Leyen cuando fue ministra de Defensa alemana fue de escándalo. Pero y otro personaje que es Macron, que tiene el peor índice de popularidad de la historia de un presidente de Francia. Hablar de Macron en Francia es como hablar del demonio. Es decir, un personaje totalmente amortizado, sí, que van a ir allí a despachar jefes de Estado Mayor de Europa. Pero ¿dónde está? ¿En qué constitución está esto? ¿En qué cabeza humana se puede hacer esto? ¿Qué peligro tiene hoy Rusia que no tuviera hace 20 años? Con los que ellos hacían negocios, creaban los famosos gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Volado perfectamente el Nord Stream 1, parece ser, y no ha sido denegado por la administración Biden. Entonces, porque no quería que se abasteciera, porque Europa estaba creciendo. Y en vez de crear una gran alianza europea, atraer a Rusia a Europa, atraerla, y evitar que se fuera con China, que es el gran peligro, estos señores, y vamos a ver qué intereses ahí puede haber chinos ocultos, lo que tratan es de crear aquí una muralla que no haya interlocución con Rusia, pero los problemas solo se pueden arreglar dialogando. Y esto lo tenemos que decir para que los ciudadanos luego piensen, y cada uno piense como quiera, pero que no se crean las milongas de los políticos, porque la historia nos dice que mienten más que hablan, don Aurelio. Efectivamente, Macron está en Francia en una situación de debilidad absoluta. Es un hombre que no ha perdido elecciones, no ha podido formar gobierno y está haciendo por lo que hacen los dirigentes, buscar el conflicto exterior y buscar la representación exterior, ¿no? Y como algunos dicen, le llaman Macron Bonaparte, ¿no? O sea, se quiere convertir en una especie de Napoleón buscando batallas en el exterior. Yo creo que estamos en malas manos. Si hoy Macron es quien va a liderar los temas von der Leyen, europeos, como la von der Leyen, que es una mujer que está en la misma situación que Macron, de debilidad total, y que, bueno, su gestión en la Comisión Europea ha sido nefasta, ¿no? Bueno, no estamos en una situación fuerte. Está muy claro la forma en que nos trata Estados Unidos, que nos trata Trump, se deriva de eso, que aquí hay un grupo que no tiene ese sentido de la responsabilidad a la hora de tomar decisiones, y bueno, pues criticamos todos, ahora usted yo creo que ha apuntado en la misma dirección, el que dice, bueno, Trump se ha aliado con Putin. No exactamente. Está evitando que Rusia se vaya con China. Lo que está evitando es que Rusia se vaya con China. Lo que quiere evitar es esto, es que no se unan China y Rusia contra el resto del mundo, ¿no? Y además hay una cosa, por supuesto que Putin es lo que es, yo no voy a ser el defensor de Putin, faltaría más, pero le voy a decir una cosa, pero es que vamos a decir una cosa, Rusia tiene la cultura cristiana, China para nosotros no es nada. No tiene nada que ver. Entonces, ¿qué interés hay aquí? Pues atentos a la pantalla, pero ustedes piensen. Lo mejor es que cada uno en su interior piense. Vamos con una noticia de Cantabria, que nos quedan 3 minutos, que recogía el diario Montañés, que una empresa australiana, bueno, volvemos con el tema del zinc, encuentra zinc en la mina de Udías y dice que la reabrirá en el 2027. Se llama Bariscan, recoge el diario Montañés, y se centrará en recuperar la mina de San José, donde dicen hay 500.000 de toneladas de metales. ¿Qué credibilidad le da esto? ¿Cree que esto, la información es cierta? Aquí seguro. Ya llueve un poco sobre mojado, se criticó, yo diría, la actuación fallida del gobierno anterior, del PRC, con respecto a lo de Puente San Miguel, lo de explotar aquellas minas. No creo que caigan aquí ahora en el mismo error. Que no. Yo supongo que tendrán algo más consolidado, un proyecto que a lo mejor no es un proyecto, por fin, para tirar cohetes, pero que puede llevarse a cabo una explotación. A mí me parece que efectivamente en Cantabria siempre hubo una tradición minera, todo eso había ido desapareciendo, y ponerlo en marcha o intentarlo, pues creo que es positivo.
Está también lo de la fábrica de biomasa que Solvay va a Sí, poner eso es una magnífica en marcha, noticia. que es una Eso buena ya noticia. también es un hecho. Sí, Mira, y eso es un hay hecho, que felicitarnos en eso. porque Sí. además, pues, yo creo consolida a la fábrica, que a veces ha tenido ciertas veleidades con irse fuera, ¿no? Bueno, que el gobierno lo apoye está muy bien. Se está hablando también del hidrógeno verde en las plantas de Irneace. Yo creo que eso también es muy positivo. Y es curioso, no se habla nada. Hay una planta de biomasa en donde estaban las minas de Arreocín, Sí. que es de Álvarez, Sí. y eso está ahí absolutamente paralizado. Es muy Bueno, pues, curioso que no se hable de ello, porque era importante también, ¿eh? Bueno, pues vamos a acabar con una noticia. Por cierto, como es una buena noticia, tampoco les que la comente, y además es una buena noticia derivada de la política de Trump. Pero claro, ahora aquí uno dice que Trump ha hecho algo muy bien y dicen que uno es trompista o tal, pero bueno, claro, es que el precio del petróleo está a 69 euros, cuando hace 15 días, 20 días estaba a 75, 76, yo creo que al final va a estar en 62 y 65. ¿Saben lo que esto supone para la economía occidental? El que tengamos un petróleo a 62, 64 euros el barril. ¿Por qué no lo dicen estos señores? ¿Por qué? Porque eso sí llega a las economías de todos los ciudadanos. Claro, si ahora este gobierno va a aprovecharlo, que esté en esos precios, para meternos sobre el diésel, que nos meterá un impuesto. Es decir, vamos a simplificar un poco, porque lo que tenemos que hacer es hacer pensar. Un gobierno tiene que hacer que la vida de los ciudadanos sea más feliz. Y vemos que la Unión Europea, en los últimos 20 años, lo único que ha hecho ha sido retroceder en calidad de vida. Y ha enriquecido a una serie de personajes. Es decir, los gobiernos no piensan en el ciudadano, sino piensan en entes que controlan, supranacionales, por eso quieren hacer entes muy grandes, para que no puedan entrar al pueblo y controlarlo, etcétera, etcétera. Hemos hecho, yo creo que pensar, contamos cosas distintas, con respeto, distintas, pero le puedo decir que los datos que manejamos son ciertos. Sí. Otra cosa es que uno piense distinto, y tenemos que, por supuesto, representarlo. Y que también entendemos que la trayectoria, la dinámica que llevaba el mundo occidental necesitaba yo creo, un revulsivo, y que esa política de paños calientes quizás había que ir modificándola. Bueno, el tiempo, sí, mire, si es que esto es una cuestión, el tiempo da y quita razón. Estamos viendo todas las consecuencias de la gestión del COVID, etcétera. Cada vez se están abriendo más los ojos, etcétera. Si al final la verdad aparece. Es verdad que por medio se ha quedado muchas personas que han sufrido. Pues don Aurelio Sastre, muchísimas gracias. Y a ustedes muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Paz y bien.